Ella es el milagro de Dios que ha hecho en cada uno de nosotros. Mi nombre es Roxana Peláez y ella es mi hija Valetia y es producto de un milagro. Bueno, Valetia nació hace casi ya 9 años. Ella, al nacer, nació una niña aparentemente sana, pero a los 12 días de nacida empezó a sufrir convulsiones, sin ninguna razón aparente. Empezó a convulsionar, llegó a convulsionar hasta cada 40 minutos, convulsionaba. Estuve internada en el hospital regional, estuve internada ahí durante aproximadamente un mes, en donde los doctores le hicieron una serie de análisis, de estudios, análisis inclusive que llevaban muestras hasta Lima. Y no encontraban aparentemente nada, pero cada vez que a ella le retiraban el medicamento, porque ella recibía medicamento por la vía, cada vez que le retiraban ella empezaba a convulsionar, una y otra convulsión. Acá los doctores, después de casi un mes de tenerla internada, me dijeron que ya no tenían nada que hacer y me sugirieron que la llevara a Lima por un diagnóstico de una aparente enfermedad metabólica que ellos sospechaban que tenía, pero que me decían que el tratamiento se daba en el Hospital del Niño, en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces me entregaron a mi hija en mis brazos, convulsionando, y yo la llevé a Lima. Llegamos a Lima, en donde fue recibida por el servicio de neurología, y la doctora nos explicó tanto a mi esposo y a mí que lo que ella tenía era una epilepsia primaria, y me dijeron que para la epilepsia había un mundo de medicamentos y que íbamos a ir probando poco a poco. La doctora me sugirió que en una libretita yo anote las veces que ella convulsionaba diariamente, y conforme íbamos a ir probando los medicamentos, iba a ir bajando, pero en forma secuencial, ¿no? Y así lo hicimos, pero cada vez la situación se iba agravando más. Y ya de regreso acá en Trujillo, después del primer viaje que hicimos, tenía yo familia, amigos que me sugerían y me decían, ¿no?, que entregara a mi hija a Dios. Me decían, entrégala a Dios, entrégala al Señor, porque con tantas convulsiones que la bebé llegaba a sufrir, me decían, lo más probable es que ella tenga alguna secuela, que vaya a quedar con alguna discapacidad. Me decía tantas cosas que la verdad que era bastante difícil. Y como la doctora me sugería siempre que yo anotara, fue un día sábado que fue el peor día para nosotros en casa. Valetia llegó a convulsionar durante el día, solamente en el día llegó a convulsionar 27 veces. La verdad es que llegamos a una situación bastante desesperante con mi esposo. Él me la quitaba y yo se la quitaba, y así no podíamos. Ella empezó a convulsionar una y otra vez. Entonces al día siguiente, fue domingo en la mañana, yo le conversé a mi mamá, porque en ese entonces estaba en la casa de mi mamá, y le pedí que por favor me acompañara a la iglesia, y decidí entregarla a Dios. Llegué a la catedral y caminando, llegué hasta la parte de la espalda que está en el altar mayor de la catedral, y me encontré con la Virgen de Guadalupe. Ahí hay un cuadro grande de la Virgen. Le pedí tanto a la Virgen por mi hija, porque la sanara, se la entregué, le pedí a la Virgen que ella intercediera por mi hija, porque la verdad es que, como les digo, me decían tantas cosas y tenía tanto miedo de lo que podía pasar con ella, que no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder. Entonces mi mamá cogió una florcita del altar de la Virgen y se la puso a ella. En ese entonces Valetia tendría 2 meses de nacida, se la puso en su bebé se lo puso interiormente, y le pedimos por la intercesión de Valetia, ¿no? Le pedimos a la Virgen. Llegamos a la casa y mi mamá la descubrió, porque quería sacarle la florcita que le habíamos robado, por decir entre comillas, a la Virgen. Y cuando fuimos a buscar la florcita ya no había la florcita.
Al siguiente día, lunes, Valetia convulsiona una sola vez, nada más, y no vuelve a convulsionar. Yo regreso a Lima como a los 15 días y le cuento a la doctora lo que había pasado. Y como les dije, a mí me dieron como tarea. La doctora me indicó, señora, me decía, siéntese usted o túrnese con algún familiar porque tienen que contar las veces que Valetia convulsiona, porque si hay alguna mejora con alguno de los medicamentos que estamos probando, va a ser de manera secuencial. Entonces, cuando yo retorno a Lima y le cuento a la doctora que Valetia solamente convulsionó una sola vez, la doctora no me lo podía creer. Me decía, señora, ¿pero está segura? Sí, le decía, doctora. ¿Usted ha hecho, me decía, ha hecho la vigilancia, como le aconsejé? Sí. Y de ahí Valetia ya no convulsionó más hasta dentro de 2 años y se ha quedado más o menos en un promedio así, que ella convulsiona cada 2 años aproximadamente. Pero para nosotros y para todos es un milagro, porque cuando yo retorno acá al hospital regional para hacer ya sus terapias de lenguaje, las enfermeras, los médicos, todos se sorprendían porque la veían, han ido viendo su desarrollo y después de tantas convulsiones, porque ella ha tenido decenas de convulsiones, centenas, ha tenido tantas convulsiones, para todos es un milagro realmente que mi hija está como está. Ella aprendió a leer a los 4 años, escribe, va a un colegio en educación común, está ya en 3er grado, es una niña sana, muy hábil, muy inteligente, es muy cariñosa y la verdad es que para todos nosotros es un milagro realmente que una niña de haber sufrido tantas, pero tantas convulsiones esté así como la ven ahora. Hermosa, radiante, llena de vida, es la alegría de la casa y para nosotros es el milagro que el amor de Dios existe. Ella es el milagro de Dios que ha hecho en cada uno de nosotros.